Muy buenos días con todos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Aide, Joaquín, Corina, Renzo. Voy a registrar primero la asistencia en el sistema para dar inicio a la sesión. Y bueno, vamos a seguir trabajando con el método 1, ya que el artículo 8 lo hemos desarrollado, y seguiremos con el tema de la presentación del artículo 1 y ver algunos casos pedagógicos para poder seguir comprendiendo la aplicación de la valoración aduanera, ¿ya? Permíteme un segundo para entrar al registro de asistencia primero. Me comenta si el audio se puede oír bien, por favor, a través del chat, para luego ya ir colocando el material de la diapositiva donde nos hemos quedado en la sesión anterior. Vamos a ver dónde nos quedamos. Vamos a checar la diferencia del valor CIF, de aduanas. RPP, segunda de importación. Aquí es la importación. Aquí se me queda. Carlos. Carlos Colina, dijo aquí. Ya. Bien, el tema que seguimos a continuación va a ser el tema de la palabra descuentos. Para ello, antes hemos recordado la terminología de la venta, que no está supuesta en la OMC, más bien presupone situaciones concretas para que se considere una venta, ¿no? Los elementos principales para la venta de la OMC es la transferencia de la propiedad, que exista un comprador y vendedor, que aparezca la figura jurídica y que implique alguna forma de pago contra prestación. Esos son los elementos que se ponen en la venta para la OMC. Luego recordemos los elementos que no son venta, según la OMC, los suministros gratuitos, la mercancía sin consignación, el alquiler o leasing, las mercancías en préstamo y aquellos residuos que son importados para su destrucción a cambio de un pago efectuado por el remitente. Esos son los elementos que no se consideran estrictamente que forman parte de la venta. Bien, ahora vamos a tratar un tema que se llama los descuentos. Vamos a ver desde el punto de vista de la valoración aduanera cómo se consideran los descuentos y cuáles son los elementos que debe cumplir el elemento del descuento para la aplicación que se debe encontrar en el documento comercial conocido como la factura o invoice, ¿ya? Pero este elemento lo vamos a rescatar desde el momento en el que se realiza la compra-venta de la mercancía, ¿ya?
Y previo voy a registrar todavía a Mónica. Buenos días, Mónica. Para entonces dar inicio, ¿sí? Bien, listo, Mónica. Bien, entonces vamos a hablar de los descuentos. Para entender la parte de los descuentos, creo que muchos de nosotros lo hemos visto, este tema. Corina, muy buenos días, le tengo ya en la asistencia. Este tema ya lo hemos visto en la vida cotidiana y diaria que nosotros realizamos. Siempre lo hemos tenido presente. En las propagandas, en el mercado, en las festividades de la Navidad, sobre todo creo que más se nota, el Día de la Madre, y esos elementos festivos se connota la aplicación del descuento, ¿no? Vemos el símbolo del descuento, ¿no? Emulado en el porcentaje, ¿no? Que ponen una cifra y algunos para aturdir, como son las tiendas de retail, que ponen el 20 más el 20% de descuento, ¿no? En realidad lo que nosotros queremos ver es aduaneramente lo que aplica. Pues vamos a ver, por ejemplo, la aplicación en una página web. En la página web, al abrirla, siempre nos aparece un enunciado, ¿no? No te dejes pasar este descuento, puedes usar este cupón con cualquier artículo y empieza el elemento sustancial que dice el 3% de descuento, pero no hay que olvidar que el elemento de descuento debe estar asociado a la mercancía que queremos, debe cumplir el tiempo determinado del descuento, ¿no? Y por eso siempre es importante ver el anuncio de aplicación de él, ¿no? Y la festividad, como ven, yo tengo una captura antigua, ¿no? Porque ya se van a vacinar las nuevas de repente, ¿no? En la parte superior de esta diapositiva de captura, que fue un tema de exposición que hice para en la administración entender el tema del descuento, ven ahí en la parte superior dice promoción del 11 del 11, el día del soltero chino. Y ofrecían descuentos. Estos descuentos son inusuales y especiales en el sentido de que tiene un descuento casi al 100% del producto en realidad. Lo que hace suponer entonces que hay que entender la conducta de la compra-venta y el momento en el que se están efectuando. Y acá vemos el primer indicio. La página nos ofrece. Luego nosotros debemos, en orden a nuestra mercancía que nosotros vayamos a comprar en la página web de cualquier tipo, identifiquemos los elementos que vayamos a escoger. Podemos ver, por ejemplo, acá ya en otra captura, dice ofertas relámpago. Una oferta relámpago para China es un elemento en el cual connota un tiempo, pero un tiempo del momento. Por eso vamos a ver en el estudio de la valoración aduanera que dice en término en el mismo momento o en uno aproximado. Es importante entender la conducta de este término porque China se ha especializado mucho en estos elementos. Y acá vemos pues elementos denominados ofertas relámpago. ¿Sí? Alta relación con la calidad del precio solo por tiempo limitado y la pregunta siempre es, ¿pero cuál es tu tiempo limitado? Y vemos en la parte inferior de cada producto que se expone, por ejemplo, vemos que ofrecen el elemento en el cual el descuento se aplicó, ¿no? Por ejemplo, dice el producto costaba en el cargador de batería, pueden ver, dice que el producto costaba $20.40 y le explica un descuento del 63%. Eso hay que demostrar en realidad, ¿no? Eso hay que demostrar. Entonces, comprobemos pues, ¿no? 20.40 por el 63% de rebaja. ¿Cuánto en realidad supone que debe de haber, no? ¿Cuánto nos ha rebajado en el precio? Pongan 20.40 y saquémosles el 63%. ¿Cuánto supone que está rebajando en realidad? Estamos trabajando con la imagen que ven de la mano, yo la tengo del lado izquierdo, el cargador de batería externo portátil de marca Xiaomi. Dice que cuesta $20.40 y aplica un descuento del 63%. La pregunta es, ¿cuánto es el descuento aplicable y cuánto es el valor a pagar? El valor a pagar es lo que debe corresponder a lo que ofrece en letra negrita. Ahí, lo que queremos saber es cuánto realmente te descontó. Coja su calculadora y saque el descuento que aplicó, el porcentaje, a cuánto equivale. Porque lo que vamos a pagar es lo que está en letra negrita, lo que dice ahí, y debe corresponder a nuestro cálculo.
Muy bien, Joaquín. A mí me sale 12.852, por ejemplo, ¿no? 12.85. No sé si a alguien más le sale el mismo cálculo. Yo, por ejemplo, Joaquín, en este caso siempre he recomendado usar una calculadora que pueda calcular 9 dígitos, 5 dígitos, porque en realidad nosotros en la parte aduanera podemos llegar al cálculo incluso de aplicar hasta la novena décima de un número. Y en los términos de la compra-venta, Joaquín, por ejemplo, siempre se trabaja con números naturales, ¿no? Hay un aplicativo en la web, en el Google Play, al cual yo lo tengo instalado porque la calculadora nativa de los smartphones son muy básicas en realidad. Y tengo instalado uno que se llama Real Calculator. Y ese calculador es mucho más versátil en verdad para un smartphone y permite pues hacer los cálculos que requiero acá en la parte aduanera. Bien, lo demás, ¿cuánto le sale el monto de descuento? Lo que nos van a descontar de $20.40, a mí me sale como cálculo 12.852. Lo que quiere decir que en realidad concuerdo con el cálculo, que aunque difiere un poco, porque mi cálculo sale 7.548. Aunque sería 7.55. No hay redondeo en los términos, por ejemplo, si se dan cuenta, las cifras que ponen los chinos son cifras de números naturales, no se redondea, salvo que el proveedor lo coloque de esta manera a número entero. Si en realidad lo coloca un número natural, entonces debe connotar en respetar el cálculo del número natural. Por eso que la compra-venta es un acuerdo de voluntad libre entre las partes, que luego de convenir la compra y luego de llegar al Perú, uno debe aplicar el elemento de la valoración para luego, con esas cifras, recién aplicar la fórmula de la tributación aduanera. Es la única forma. Bien, como ves, hay muchos elementos, ¿no? Nos ofrece 7.58. ¿Por qué es importante recordar esta parte del ejemplo? Muchas facturas comerciales de repente pueden llegar al Perú y pueden darte como total 7.58. Lo que supondría que un aduanero a cargo en la parte administrativa, que no haya comprado nada en la vida, por la web, al verlo te diga, 7 por 4 son $8 multiplicados el tipo de cambio día, 7 por 4, 28, no, pues esto cuesta 200 soles en el Perú. ¿Cómo te va a costar al tipo de cambio en soles casi en la cuarta parte? No puede ser, te va a decir. Y en realidad la factura comercial, recuerda siempre, debe ser un elemento objetivo y cuantificable. ¿Qué es el objetivo? Señala el producto, señala la marca, señala los miliamperes que es la carga que tiene él, 5.000. Además, tendría que tener la factura comercial el elemento de cuánto fue el valor real, 20.40. ¿Cuánto fue el descuento aplicable? 63%. Y es por eso que en el subtotal sería 7.58, como manifiesta acá el enunciado de la diapositiva. Entonces, una factura comercial no debe tener los elementos de descripción a manera general, sino deben ser de elementos descriptivos detallados. Por eso es importante connotar que de la mano de un producto que adquieras, para ser valorado el objeto, debe estar las características de él. Y si te das cuenta, uno de los elementos esenciales de las características es tener en cuenta siempre el nombre del producto. Luego, la marca del producto y el modelo del producto. No olvidar nunca eso, porque en base a eso, entonces, la Administración de Aduanas analiza el tipo de mercancía. Y en el caso de dudar de este primer artículo de conjunción con el octavo, optará por un método en el cual él impondrá su investigación y el precio que llega al valor con el cual te va a exigir que pagues. Va a rechazar el tuyo. Por eso es importante esta parte que tenemos en el tema de los cálculos aduaneros. Bien, hasta acá, coméntame si has podido comprender esta parte de la explicación para seguir con la demás exposición. Coméntame si has entendido. Sí, Carlos, muy bien. Piero, Mónica, Aide, Joaquín, Renzo,
Coméntenme si han podido comprender esa parte de la explicación para continuar. ¿Sí, Corina? Bien, Aide, bien, Renzo. Piero, que acabas de ingresar. Bien, Joaquín. Piero, ¿has comprendido la explicación? Ya, no olvidar este detalle, porque aunque se lo pueda omitir el agente aduana por la carga que tiene de trabajo, es parte de un importador saber que su factura comercial debe ser objetiva y cuantificable, ¿ya? No olvidar eso. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Si ya la has comprendido, entonces vayamos al siguiente elemento. Bien, no importa la página, algunos dicen en realidad sí. Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la página de AliExpress y eBay? ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre esta página, cuyo lugar se encuentra formalmente en Estados Unidos, contra la página de AliExpress? Hay una... Sí, a ver, Renzo. Ya, bien, bien, Renzo. ¿Alguna opinión más, por favor? ¿Ya? La calidad es un tema muy subjetivo y ¿no? Para algunos algo es bueno, otros malo. La perspectiva va, creo, de la respuesta en función a a la experiencia que hayan tenido con las páginas, ¿no? Muchos dudan de Wix, por ejemplo, ¿no? Yo he hecho presentaciones y exposiciones y demostraciones de casos reales con Wix. Bueno, y en realidad del 100% la efectividad para nuestro curso en la universidad fue del 85 al 90%. Notamos claramente el fallo con productos que realmente no se podía, pues, admitir que eran reales. Bien, eBay como AliExpress son minoristas. La diferencia es que muchas veces los minoristas de AliExpress son la parte, nacen de la parte mayorista de Alibaba. Es como decir, es como lo que quiere hacer Alicor, ¿no? En el Perú. Alicor te dice que su aceite es caro, que no le vas a comprar, que no te vayas, que por favor, te voy a sacar un producto sucedáneo, uno parecido, más chiquito y más barato y menor cosa te voy a poner ahí. En realidad, muchas de estas empresas, en realidad algunas tienen su parte para el mercado minoritario y otros para el mercado mayoritario, mayorista. Y he tenido la oportunidad de ir y en realidad trabajar con algunas empresas y algunos son como los de Gamarra, en realidad. O sea, imagínate a Gamarra, pero no un Gamarra físico como hay en el Perú, sino es un Gamarra virtual. En una empresa pequeña, constituida y bajo la marca y la franquicia de AliExpress, llevan la mercancía. El tema de la calidad es subjetivo, en realidad, porque yendo a Estados Unidos yo y viendo también representaciones de este tipo de importaciones desde el análisis de eBay, con algunos en algunas ciudades, en realidad mucho depende de lo que busques, ¿no? Porque si buscas una Nike, buscas un Caterpillar, buscas un producto de marca, en realidad para golpear al producto exacto que lo quieres, debes golpear al proveedor exacto en realidad. O sea, debes comprarle al proveedor, al distribuidor o al revendedor autorizado. Porque no puedes pensar que si un producto cuesta 1,000, en realidad tú lo encuentres a $80. Pues no, es un poco iluso pensarlo. Este criterio de la suplantación de productos por productos alternativos lo maneja Wish. Esto sí soy claro, porque he trabajado con ellos. Y en esta empresa, ubicada también en Estados Unidos, en realidad lo que vende es como ir a un mercado central en el Perú y la imitación de un producto lo hacen igual. Claro, no es la misma, por ejemplo, si trabajamos con una tela
de alta calidad, por decir, pero un Barrington, a ti te ponen un poliéster, pues, ¿no? Entonces, te lo hacen igualito con el grabado, ¿no? Tú caminas por el centro de Lima, tienes la oportunidad, y ves un polo Lacoste en el piso de un vendedor ambulante. No critico al vendedor ambulante, sino que te digo, oye, un polo en el suelo, me marca la cosa, 5 soles, no, pues, una camisa cuesta 150, 300 soles. ¿Cómo vas a comparar un producto de 10 a 300? Lo que pasa que en algunas empresas tienen el carácter tienes que tener en cuenta que venden productos, digámoslo así, similares o parecidos. Yo he trabajado con estas dos empresas, ¿no? Y entonces hay que tener claro, una cosa es la piratería y una cosa es lo alternativo. No hay que confundir. Hay veces que metemos en el mismo saco a todos y en realidad hay una diferencia connotada en los productos. Por ejemplo, te compras un smartphone, ya, le das mal uso a tu cargador, se malogra. Tú quieres comprar el original y te cuesta muy caro. ¿Qué haces? Vas a una cachina en la Avenida Argentina o en una tienda, un ambulante que venda cargadores y pides uno, pero que tenga como función alternativa que le dé a tu smartphone. Entonces, ese producto no es una copia, es un producto alternativo. Copia sería que lleve la marca, ese cargador de tu smartphone, por ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? Sea un Nokia, ya, que diga Nokia en el grabado del producto. Ese producto, si no demuestra las características del original, entonces ese elemento sí es una falsificación, una copia. El otro que diga para Samsung, para Nokia, LG u otras marcas, entonces es un producto alternativo. Entonces, hay que entender claro, yo te lo digo porque yo he tenido controversia con algunos especialistas de campo, cuando me ha pasado casos en los que detienen cargas, acusando al importador de falsificación y en realidad he tenido que ir a arreglar la parte legal. Esto pasa cuando en realidad las personas encargadas de los técnicos aforadores en realidad miran de una manera como mira a alguien que compra al día a día. Usted no debe mirar, si va a ser el importador, tiene que tener muy claras las diferencias. Por eso que es importante connotar que si compro a eBay o AliExpress, desde mi punto de vista profesional, ninguna es mejor en realidad, por la cercanía a eBay, pero trabajan mucho con empresas courieres particulares en el Perú que son altamente caras sus servicios. AliExpress cuenta con un servicio de tipo régimen especial, no tipo Serpost, más barato, pero debido a la premura que hoy tenemos en el transporte y a lo caro que es el transporte marítimo, entonces retardan días porque hacen a escala los envíos, ¿no? Para poder que lleguen, y en realidad llegan al tiempo. O sea, uno tiene que tener un criterio del producto, pero no se podría comparar un eBay contra un AliExpress, solo en algunos términos de productos similares sí, pero en realidad en lo demás no, porque hay una clara diferencia. En eBay se ponen revendedores, en AliExpress no hay revendedores, porque sí he trabajado para China en la página de ellos, y en verdad se colocan empresas, como le dije, tipo Gamarra, tipo empresas pequeñas que se consolidan y venden de una manera unitaria. Y otros en realidad en esa página que son fabricantes, pero de pequeñas cantidades de productos. Es como decir, usted es un agricultor, usted quiere vender, no tiene apoyo de nadie, nadie lo apoya y se asocia a una página. Pero usted es productor de su siembra y usted lo vende, pero en pequeñas cantidades. Por eso que en eBay sí encuentras personas que revenden sus aparatos de doble uso. En la página de AliExpress no hay aparatos o equipos de doble uso. Se supone que algunos son pequeños productores o constructores de productos parecidos que lo venden. La reventa es muy poca en realidad. Hay otras páginas chinas que sí son enteramente de reventa, directamente. Y uno de los elementos importantes que la valoración recalca es precisamente eso, que cuando nosotros tenemos las declaraciones aduaneras, primero la pregunta es, ¿quién eres tú? Importador. ¿Qué clase de importador eres? Mayorista, minorista, distribuidor, detallista. ¿Qué eres? Ah, yo soy esto, pues ya, minorista. Minorista con venta al detalle, minorista con venta final o minorista en distribución. Es muy diferente. Luego, cuando vendes el producto, debido a esa constitución o tipo de comercio que realizas en la importación, se empiezan los elementos de comparación. No olvides eso. Eso es importante en el detalle de las mercancías que vamos a trabajar hoy en el análisis. Entender ahora.
Otro elemento importante que he notado, cuando hay personas que compran, me ha tocado ver cargas de prendas de vestir, te puedes encontrar con nombres como estos que ves en pantalla. Entonces, lo primero que uno debe tener en cuenta en la parte de la valoración es entender que la valoración está, según el artículo 8, reclamando el derecho y aplicándolo de los cánones y derechos de licencia, ¿de acuerdo, no? Entonces, supone que si compras una mercancía y compras esa mochila que ves ahí, o compras esa ropa para el deporte del esquí, ¿no? Y ves que ellos connotan un nombre, al igual que en el Perú, debes preguntarte, ¿marca comercial o nombre comercial? Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia que tú podrías encontrar al ojo, como dicen, a la vista, ¿no? A la vista, diferenciar una marca de un nombre comercial. Dame una característica clave para poder diferenciarla. ¿Cuál sería, a simple vista en revisión para usted, darse cuenta cuando tienes una marca de un nombre comercial? ¿Cómo diferenciarlo? Lo hago en función del análisis, por si acaso, esta comparación del artículo 8 sobre el tema de cánones y derechos de licencia. Dime, Renzo. Escribe y lo continúa para leerlo, a ver tu opinión. Muy bien, Renzo. Por la aplicación de ese tipo arroba, que en él en vez de una A lleva una R, y en él entonces denota un derecho sobre el bien, o representa a alguien o lo que tiene le pertenece. Entonces, cuando una etiqueta llega de China, y hay muchos en China que tienen esta etiqueta solamente por nombre comercial, entonces lo declaras sin marca, porque lo que tiene ahí es un nombre comercial, y lo que una DAM, formato DUA, pide es una marca. Y como no la hay, tú simplemente pones sin marca. Pero esa mochila, esa ropa, esa indumentaria que ves en la parte superior, por los detalles y el diseño connota un tipo de modelo. Entonces sí debes poner modelo. ¿Y por qué modelo, Daniel? Porque en realidad la aduana, cuando compara tu producto, lo va a llevar a un nivel de compararlo a niveles similares o idénticos. Y es por eso que esa chaqueta, ese scrape, esa patineta, esa mochila, ese detalle del color, esas formas, denotan un modelo. ¿Cuándo en realidad una mercancía queda sin modelo? ¿Cuándo? Cuando es lo único que vende, pues. Te acercas y de repente lo único que tiene es un tipo de polo, tipo cuello B, solamente la única diferencia son los colores, pero todos tipos son cuello B. Entonces, ahí no hay modelo, porque todos son iguales, y el único producto que ofrece es eso. En las características más bien detallan los elementos extrínsecos de la mercancía. Entonces sería un producto sin marca y sin modelo, pero no olvides la parte de la descriptiva comercial que tiene ese elemento llamado producto mercancía para poner al detalle eso, ¿ya? Y es por eso que cuando hablamos de descuento vamos a ver que la situación connota una diferencia clara del descuento por el tipo de modelo. Métete a la tienda por departamento, por ejemplo, ya acá, acá en el Perú, donde hay pues diferentes productos y vas a ver que algunos son del mismo modelo, no sé si te ha pasado,
y miras otro modelo y dices, ¿y por qué este modelo cuesta 10 soles más que este modelo? Por la constitución del color, porque cuando uno trabaja sobre telas se aplica el teñido, blanqueado, texturado, y dependiendo de la tela, trama y urdimbre, mezclilla. Ahora, dependiendo de la composición, elastómeros, ¿cómo más? Rayón, viscosa, eh, algodón, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que uno, cuando viene al detalle de la comparación de las mercancías, entonces debe tener esos elementos de objetividad. Estos elementos que te menciono son aplicables más bien para una persona que trabaja en la agencia aduana, pero para una persona que importa sus mercancías, en realidad lo que debe tener en cuenta son los detalles de descripción de tipo comercial, para que sea más fácil el entendimiento si hay una posible situación de comparación. Bien, coméntame si has entendido y paso a la siguiente diapo, que sería conocer los descuentos. Todos son admisibles, pero siempre hay excepciones de aceptar algunos descuentos. Coméntame si hasta acá vas entendiendo la explicación. Es que estoy haciendo casi una introducción a los descuentos, porque vamos a seguir con el tema de descuentos. ¿Sí, Aide? Muy bien, Joaquín. Muy bien, Carlos. Dese cuenta, por favor, que estoy hablando en dos posiciones profesionales. Primero, la de para el importador exportador y luego para la persona que trabaja en la agencia aduana. Si no menciono a la gente de carga es porque los de carga se encargan solamente de fletear, ¿ya? Fletear. Peso, volumen, Incoterm. Para un importador, el importador es un paquete completo de todos los partícipes de su mercancía. Tiene que tener una idea de transporte, una idea de Incoterm, una idea del tipo de carga. En realidad, un importador debe ser una persona, mejor dicho, más capacitada que el propio operador para dar respuestas a las dudas del operador. Bien, dice, descuentos, todos son admisibles. En realidad sí, pero hay ciertos tipos de descuento en la vida, tipo de descuentos que debemos connotar siempre la diferencia. Y una manera de entenderlo es en el momento en el que el descuento se aplica. Pero puede haber excepciones del descuento. Sí, la OMC dice que hay descuentos que no son aplicables. Y vamos a ver, los descuentos de excepción se encuentran citados textualmente en nuestra DAM. Quiero que mires tu casilla 8.1 de la DAM y me digas cuál es el nombre del descuento que aparece en la casilla 8.1 debajo de los enunciados del valor neto. Del valor neto. Mira tu DAM, casilla 8, y allá aparece un nombre de un descuento. Ese descuento que aparece en la DAM es el descuento que no acepta la aduana, ¿ya? Mira tu formato B y dime qué tipo de descuento enuncia el formato B. Casilla octava, ¿sí? Para que mires, debajo del valor neto de la mercancía. Muy bien, Aide. Descuentos retroactivos, ya. Ese descuento que acaba de mencionar su compañera Aide son los descuentos que la OMC advierte que no son aceptados. La casilla sería la casilla 814, ¿no? No, 813, perdón, ¿no? 813. ¿Sí? Ya, anote entonces. Excepción de aceptar descuento, casilla 813, DUA B. ¿Ya? DUA B, descuentos no aceptables, 813. Y mira debajo de él, 814. Es la parte que ves acá en la diapositiva que dice todos son admisibles. La 814 sería donde dice todos son admisibles y la 813 sería las excepciones. Ahora veamos la definición del descuento y su aplicación para la OMC. El precio realmente pagado por pagar, acuérdate, artículo 1, se paga después de aplicar todos los descuentos. En realidad, si tú vas, por ejemplo, a una tienda de departamento, allá en el Perú, y te acercas y miras un producto y dices, ¿cuánto está?
Está ahorita a 50 soles esta colonia. Ya, de acuerdo, muy bien. Esto es, tienes que preguntar, porque yo siempre soy preguntón. ¿Esto aplicas con tu tarjeta o pago al contado? Sin ningún tipo de condición de uso de tu tarjeta. No, libre. Perfecto. ¿Cuánto costaba antes? Le pregunto, porque me estás hablando de descuento. Costaba tanto. Ah, ya. ¿Y cuánto es el descuento que aplicaste? Tanto. A ver, ya. Ese es un derecho que te da Indecopi en el Perú. Esto aplica para cualquier tienda que venda cosas en el Perú. Para cualquiera. Y en realidad es importante porque así aprendes a medir el tiempo en el que se encuentra un producto, empiezas a comprender el derecho que tienes como consumidor y empiezas a entender el valor del producto, no el precio, el valor, porque si vendía 65, ese era el precio. Al aplicar un descuento, en realidad supone que baja el precio, pero en realidad es un valor, porque ya le dio algo añadido a él y se llama descuento. Por eso, un precio es igual a un valor, nunca. El descuento supone algo diferente. Son etapas que al producto lo van cambiando. Por ejemplo, yo hice un pedido en una tienda de departamento de un producto de un tipo de colonia antiguo, bien antiguo, que yo conocí cuando era un niño, que lo producen en España, pero lo venden en Perú ya de hace mucho tiempo y se ha convertido en una marca top, top en Perú. Y entonces es la manera como entiendes. ¿Por qué? Porque luego entiendes la procedencia del producto, el origen, la franquicia, y vas haciendo un análisis detrás de ello. Entonces, si yo compro algo y voy a pagar, primero se aplica lo ofrecido, el descuento. Luego de entender el porcentaje del descuento, pagas. De eso se supone que es lo que hace un aduanero cuando recibe los detalles de la mercancía en la factura de un importador. Debe saber cuánto en realidad fue el descuento. Porque si la aduana notifica a esa declaración, el primero que debe defender y entender tu defensa sería el que trabaja en la agencia aduana. Si se van a plano legal la aduana, entonces debe tener tu área de trabajo, un área legal que pueda citar las normas o párrafos del artículo en mención del acuerdo del valor para recordarle al oficial de cumplimiento, en ese momento el técnico aforador, si fuera en el campo, de que está aplicando un descuento de acuerdo a la normativa de la OMC. Y dice la letra B, todos los descuentos son admisibles. ¿Cuál es la excepción de la casilla 813? Los descuentos retroactivos, dice, no se aceptan porque son aquellos otorgados en función a hechos de transacción anterior. Ya vamos a ver este ejemplo más adelante con qué es una transacción anterior y cómo se aplica un descuento del tipo retroactivo. Veamos la aplicación entonces de los elementos que se quieren ofrecer. Veamos otro ejemplo de descuento del tipo 814, ¿ya? Ya, ahí tienes un producto que está muy de moda, ¿no? Estamos en la era fitness. Entonces, aquí nos ofrecen unas mancuernas de tipo hexagonal de goma de 25 libras. Y entonces nos dicen que el estado del producto es nuevo. Ojo, es muy importante el estado, porque hay un elemento en la DAN que supone que debemos declarar el estado de la mercancía, si es nuevo, usado, etc. Esto lo corroboras, por si acaso, mirando la casilla 5.16. Mira en tu formato de casilla 5, 5.16. Míralo y márcalo. Es un elemento que debes tener presente siempre que compres un tipo de mercancía. Casilla 5.16, formato B. Ahora, sigo en la diapositiva, ¿ya? Ahora nos dice el estado, la oferta, la validez de la oferta, mira el tiempo, el tipo de elemento a comprar, unitarios o pares, la cantidad, el precio que costaba. Dice, costaba 144.88 dólares americanos. Ahí está su símbolo de moneda. En realidad nosotros declaramos por códigos, símbolo. Lo que dice que le ha aplicado un descuento del 55%, lo que debe dar esa equivalencia de lo ofrecido, ¿no? Te pone ahí como 144.88 y le aplica el 55% de descuento para el enunciado, ¿no?
Y él ahí te lo da. A ese valor la mercancía. Entonces siempre deben concordar los valores ofrecidos para poder entenderlo. 144.88 creo que dice, 88. Y lo que dice que tenemos un ahorro del 80% y total pagamos $664.88, lo que es aproximadamente, según esto, al tipo de cambio que ofrecía, a 235.03. ¿Te das cuenta que no redondea? No redondea el decimal, ni la centésima, sino que lo considera como parte y lo ofrece. Entonces, este es un tipo de descuento común y aceptable para la adquisición de una mercancía que debe ser demostrable de manera objetiva en la factura comercial. Ahora pasemos a la aplicación del descuento retroactivo. ¿Qué es un descuento retroactivo? Y de repente lo vamos a aplicar un ejemplo cotidiano. Dice, son así llamados debido a que se han concedido por otras mercancías que fueron importadas con anterioridad a las que actualmente se valoran. Ya, voy a compararlo con el ejemplo del mercado común, ¿ya? Suponte que vas y compras algo. Ya. Compras un paquete de fideos, 3 paquetes, 4 paquetes de fideos. Ya, compras fideos. Entonces, él agarra y te dice, ya, lleve a tal precio, compras, vas, llegas, y te das cuenta que le dan a tu casa 2 paquetes están picados. Tienen un gorgojo ahí. Tú te molestas, te incomodas y dices, bueno, no voy a devolverla ahorita mismo, porque si no se olvida. Y en verdad la gente se olvida. Y vas y te acercas y le dices, ¿sabes qué, casero? De los 4 paquetes que le compré, 2, mire, uno tiene un gorgojo y en el otro no lo has abierto. Uno abriste y le llevas el gorgojo, incluso para que lo vea. Entonces dice, acá está el paquete, pues con el gorgojo. Ve, ahí está caminando. Casero, no te pases. Entonces, ¿qué hace el casero? Tiene 2 opciones. Te descuenta y te devuelve el dinero por esos 2, al cual tú no quieres, porque tú quieres llevar 4 paquetes, o él te entrega los 2 paquetes que tú muestras que están dañados y te lo llevas. En total te llevas no 4, sino 6. Te quedas con los otros 2. No acepta, salvo que él no tenga un proveedor que le devuelva por esa mercancía en mal estado. Entonces dice, ya, de acuerdo, casero, no se preocupe, ahí está, 2 más. No hay problema. Mantiene la fidelización con usted, convirtiéndolo no en un comprador usuario, lo convierte en cliente porque lo fideliza. Entonces, aduaneramente, ¿puede pasar esto? Sí, aduaneramente ha pasado, pero no en ese momento mismo, pues, de la importación, sino que en la importación que llega en el luego, la mercancía se adiciona en el segundo embarque. Y el importador le explica a la aduana esta situación y la aduana dice, lo siento, estás en una situación de casilla 813, descuento retroactivo no aplica. Te pongo el enunciado de esto. Los descuentos retroactivos implican rebajas otorgadas, por ejemplo, para compensar la deficiencia de una entrega en importaciones anteriores, teniendo en cuenta que el importe de este descuento representa un valor que ya se ha pagado al vendedor y que por tanto supone que no debe ser aceptado. Bien, coméntame si has entendido para pasar a la siguiente diapositiva. Coméntame si hasta acá pueden entender el ejemplo. Te he hecho un ejemplo local, cotidiano, y ahora te pongo un ejemplo aduanero. Bien, Mónica. Los demás, Aide, Corina, Elín, Renzo, muy bien, Carlos, Joaquín. Bien, ahora vayamos a la otra diapositiva y en la otra diapositiva vamos a ver cuáles son los otros descuentos. Pero para aplicar los otros descuentos, fíjate siempre en lo que pasa en tu alrededor, ¿no? Algunas tiendas por departamento hacen el cierra puertas, cierra ventanas, ¿qué más? El 2x1, el mes hop, la temporada de invierno, la temporada de verano, y en todos ofrecen famosos gangas para la compra, manifestados en algunos términos que equivocan. En el mercado local la palabra remate equivale lo mismo que a una promoción. En el comercio exterior no hay sinónimos. Un remate
es considerado desde el punto de vista internacional no como parte de una venta, sino como un elemento que no puede ser considerado como tal, y según la disposición de la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional, suponen un elemento que no puede ser valorado, no puede ser venta, debe tener otro tratamiento. Lo mismo las personales. Por eso que es importante entender cuáles son los otros descuentos. Y los otros descuentos que refiere pueden ser por volumen, o sea, compras al por mayor. Por pago adelantado, tanto descuento. Esto pasa generalmente, lo he visto aplicable en realidad, a los cursos, ¿no? Si pagas pronto hoy, tanto descuento. Precio normal, siempre esto, ¿no? Algo así ponen el enunciado. Anticipadamente, existen las preventas, tanto en el Facebook, de cosas que quieren adquirir algunos importadores, y en las mismas páginas, por ejemplo, de productos de mercancías, sobre todo en AliExpress, aparecen las famosas preventas. Están fabricando algo, están por lanzar, dar el lanzamiento y dan el anticipado. Por ejemplo, estoy participando en un elemento que estamos ofreciendo, y es, por ejemplo, tener tu casco. Tú has visto, no sé si has visto el casco que tenía este señor Iron Man, ¿no? Donde ves todo de la pantalla, no tienes que abrirte el casco, subir, no, todo está ahí en pantalla. Tienes el espejo retrovisor dentro, ¿no? De manera, a modo de cámaras. Tienes el kilometraje en el que vas. Puedes ver las señales de tránsito, porque las señales de tránsito, ojo, son iconografías y son pictogramas internacionales. Velocidad, aceleración, doble curva, ¿no? Curva peligrosa, todo. Y es un computador en realidad. Tu pantalla de protección que tienes en la parte delantera es un computador. Ya es una era nueva. Entonces, Europa ha abierto el mercado y llega a Latinoamérica con ese nuevo producto. Entra en el mercado con este producto para el sector automovilista. ¿Por qué? ¿Por qué Europa se metió? Porque como los chinos han invadido con los hindú los mercados de los automóviles eléctricos, los scooters eléctricos, las motocicletas eléctricas, entonces ahora el sistema se une de la tecnología a esto. Y por eso que están ahorita en unas campañas en muchas de las páginas internacionales con el pago anticipado. Y el otro es el pago cash, contado. ¿Cómo es ese pago, Daniel? Yo miro en la página web que me cobran $80, entonces yo separo en mi canastita de compras y le digo debita, si mi tarjeta está suscrita, claro, en la página, ¿no? O me dan un código de pago, en el Perú creo que es pago efectivo, y entonces tienen la aplicación de hacer eso. Bien, dime si has comprendido la explicación que te hago de algunos tipos de descuentos. ¿Sí? Si hay algo que me quieras comentar. Bien, es importante que tengas una visión holística, le digo yo, como importador. Y entonces, siempre connota que al comprar una mercancía, debes siempre pensar en el elemento sustancial en que te encuentras. Bien, recordatorio entonces. Cualquier descuento o rebaja de precio concedido por el vendedor al comprador debe de aceptarse, siempre que se haya otorgado antes del despacho de la mercancía. Eso quiere decir, antes que lo pagues, se concede el descuento. Luego, debe estar asentado en la factura comercial, es decir, que no tenga un carácter retroactivo. Es más, el hecho de que el valor de transacción, valor aduana de la mercancía que se valora, sean sensiblemente inferiores a los precios corrientes de los mercados de productos idénticos o similares, no es motivo suficiente para rechazar el valor de transacción. Eso recuérdalo siempre, la aduana no puede descartar tu elemento de mercancía presentada, porque sería entonces un sesgo a lo que determina el acuerdo de valor de la OMC. Bien, entonces ahora vamos a pasar
a la siguiente diapo, que sería los métodos de valoración aduanera que se van a dar después de la aplicación del primer método, ¿ya? Pero antes entraremos recordándote que los métodos de valoración en total son 6. Estamos trabajando con el primero. Como ves que hemos hablado del artículo primero, pero primero habíamos empezado con el octavo. Y ahora ya estamos con el primero, entendiendo la asociación que tiene con el artículo octavo. Son métodos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 métodos de valoración aduanera. Vamos a ver, pero también tienen su enunciado. Quiero que tomes en cuenta este dato que es importante. El enunciado de los tiempos que cumplen cada método en su aplicación. Por ejemplo, el primer método siempre trabaja con el artículo octavo. Siempre, se llama conjunción. Y el primer método se llama el valor de transacción de una mercancía importada. Luego, el segundo método, artículo 2, míralo en tu PDF del acuerdo OMC que tienes descargado del site. Valor de transacción de mercancía idéntica. Tercer método, artículo 3. Se llama valor de transacción de mercancía similar. El artículo cuarto se denomina el método electivo, donde el importador determina el método cuarto o quinto del artículo quinto y sexto, donde el artículo quinto, como método cuarto, se denomina valor deducido, y el artículo sexto, como método quinto, se denomina valor reconstruido. En realidad, el método quinto y sexto, yo te digo que en Perú no encontré ninguno, por lo que encontré uno en Estados Unidos. En realidad ese tema no va a ser muy aplicable porque demanda del especialista que maneje conta, finanzas, mercados, ventas, ¿no? O sea, sea un hombre dedicado exclusivamente a esto. Y en verdad la aduana no da muchos recursos para que solamente, si pasa esto, un especialista de esta gama tenga que dedicarse a un solo importador porque él lo ha pedido. En realidad, la aduana hace, como dicen, hace la que está investigando, ¿no? A medias, pero en realidad no aborda el método del artículo quinto, método cuarto, ni el artículo sexto como método quinto. En realidad lo pasa al método sexto del artículo séptimo, conocido como el último recurso. La mayoría te lo va a decir en el campo o en la agencia aduana cuando te toque que te atiendan, te van a decir que te han aplicado el ajuste del valor. A eso se refiere la aplicación de estos métodos. Ahorita estamos en el método 1, primer método, pero recuerde, el primer método siempre tiene conjunción con el artículo octavo. Bien, coméntame si has entendido la explicación de los artículos que ves en mención. ¿Todo claro? Coméntame si has tenido alguna duda en la aplicación de estos métodos, ¿sí? Todos estos métodos, todos estos artículos los tienes tú en tu cuadernillo o en tu PDF de acuerdo OMC, ¿ya? Ahí están. Sí, Joaquín, todo Joaquín, ¿ya? A manera general de repente, todo, ¿sí? Lo demás coméntenme por favor si han podido comprenderlo. Elin, Corina, muy bien, Renzo, Mónica. Ya. Voy a explicarlo en atención a sus compañeros que me han pedido que lo repita. Bien, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que nosotros compramos algo. Supongamos que compramos algo, ya. Supongamos que queremos importar al Perú aire. Aire que está de moda. Queremos importar el aire. Todos dicen, en Lima, el aire es tóxico, no te conviene, te vas a morir, haces tu propaganda de marketing y todo lo demás. Y enuncias que quieres vender aire. Entonces, importas el aire aquí, al Perú.
Entonces la aduana lo que va a hacer con esta famosa importación de tu aire es preguntarse quién más importa aire. Venden el aire, por si acaso, en botellas, en latas, lo venden, ¿ya? Y entonces, ya esto es una moda en Europa, es el boom. Y entonces, este aire que ingresa, primero aceptan la factura, mira, y como el especialista le ha parecido inusual, raro, la mercancía que estás trayendo al mercado, entonces decide saber si hay otro que ha traído aire para poder aplicarte una comparación y suponer, por ejemplo, que tiene realmente el valor que demuestra tu factura comercial, permitiéndose entonces entender que puede compararlo. Entonces te detiene el despacho y empieza su búsqueda. ¿Qué hace con esta búsqueda? Rechazar el método 1. Vota el primer método, valor de transacción de mercancía importada manifestada en la factura comercial. Lo vota y empieza a buscar, utilizando métodos como el segundo y tercero. Supongamos que no encuentra ni idéntica ni similar. Entonces te dice, como no encuentra, te notifica, te dice por elección que utilices el artículo 4 para que determines si te aplica el artículo 5 como método 4 o el artículo 6 como método 5, valor deducido y reconstruido. Yo te comenté que en realidad este método es muy, muy complicado entenderlo. Lleva demasiado tiempo, es como ser un criminalista, un criminólogo, ¿no? Acá la diferencia es que ahondamos mucho. Y entonces el especialista sabe que cualquier método que adoptes como valor de uso reconstruido solicitado por usted, lo va a hacer, pero en realidad en un tiempo muy corto, permitiéndose luego notificarte y diciéndote, ¿sabes qué es, Joaquín? El aire embotellado que usted ha traído, no tengo claro esto, pero lo he comparado con otros métodos y en mi base de datos existe esto. Y para mí, su aire embotellado no vale, pues, este precio, ni con estos valores, puede entender. Entonces te aplica el artículo 7º como método 6º, llamado el último recurso. La gente, comúnmente en la parte laboral, lo va a llamar el método del ajuste del valor, ¿no? Entonces la aduana, ¿qué ha hecho? Ha ajustado. La aduana se permite ponerte otros valores en los cuales él cree que eso es lo que realmente es a declarar y que por tanto rechaza tu primer método que está puesto en tu factura comercial, no permitiéndote aceptar los valores del FOB, del flete ni el seguro. ¿Por qué? Porque no ha encontrado ni un elemento convincente y por eso usa el último método del recurso. Comenta, Amora, si han podido entender la explicación, Joaquín y Renzo, y alguien más se ha podido comprender en caso de duda. Muy bien, Renzo. Joaquín. Muy bien. Esta palabra que le acabo de comentar en realidad son este mercado del aire, ¿no? En Perú todavía no lo veo, pero ya alguien ya va a hacer problemas seguro con esto. Esto tiene una factura anualmente 200.000 millones de dólares en el mundo, el aire embotellado. Es una mercancía innovadora como método que ha planteado a los clasificadores aduaneros y solicitando a la OMA. Entonces, ¿cuál es la partida arancelaria apropiada? Porque en algunos países no ha llegado y solicitan una reclasificación de la partida para este caso. Bien, ahora pasemos a analizar el primer método bajo los términos del precio realmente pagado por pagar. Bien, voy a primero admitir a Kevin y luego continuamos. Corriendo Muy buenos días, Kevin. Voy a registrar tu asistencia para continuar con la sesión, ¿sí? Ya, estamos en el primer método. En este primer método, al igual que la historia que tiene Perú con su adhesión a la, ¿cómo se llama? A la valoración aduanera mundialmente aceptada,
Entonces, hay que analizar la terminología. Ya está la asistencia. ¿Cuáles son la parte legal que se asume que entra en materia? Primero, tienes ahí la introducción general. Mira tu PDF, introducción general. Luego, parte 1, norma de valoración, artículo 1. Luego, un nuevo artículo entra a tallar en el precio realmente pagado por pagar, que es el artículo 15. Coméntame cuál es el nombre del enunciado del artículo 15. En tu PDF tienes el artículo 15. Sí, Kevin. ¿Cuál es el enunciado del artículo 15? Que ahora también vamos a ponerlo acá para entender un elemento importante sobre el artículo 15. Ahora ya no trabajaremos con el artículo 8, sino mencionaremos el artículo 15. El artículo 15 te vas a dar cuenta que lleva numerales, ¿no? Numeral 1, numeral 2, numeral 13. Nosotros vamos a trabajar en el artículo 15 con el numeral 4. ¿Qué nombre lleva el numeral 4 del artículo 15 de tu PDF? Coméntame, revisa tu PDF y coméntame cuál es el título que lleva el numeral 4 del artículo 15 de tu PDF, de acuerdo al valor OMC. Luego la base legal, como ven, está también la decisión 571 de la CAM. Dentro de la edición 571 se toma en cuenta el capítulo 2 y el capítulo 3 y las notas interpretativas con respecto a lo que es el artículo 1. Son los elementos con los que vamos a mencionar para entender este artículo del PRPP. Haciendo captura de pantalla de tu PDF, entonces vamos a leer el enunciado del que yo hago pie de página acá. Dice, el valor de transacción, tal como se define en el artículo 1, es la primera base para determinar el valor en aduanas, de conformidad con el presente acuerdo, o sea, el acuerdo OMC. El primer artículo debe considerarse en conjunción con el artículo 8, que dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado por pagar. En los casos en el que determinados elementos que se consideran forman parte del valor en aduanas, corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado por pagar de las mercancías importadas. El artículo 8 prevé también la inclusión en el valor de transacción de determinadas prestaciones, la que hemos visto, ¿no? Prestaciones en las cuales habíamos visto que una se consumía, unos productos se adherían, etcétera, ¿no? En favor del vendedor, que revistan más bien la forma de bienes o servicios que de dinero. Entonces, esta es la primera parte del PRPP. Entender que el primer artículo de la parte 1 tiene conjunción con el artículo 8. Luego, en la parte 1, para complementar a la introducción general del PDF, para entender el PRPP, también manifiesta lo siguiente. El valor en aduana de una mercancía importada será un valor de transacción, es decir, el término que estamos utilizando ahora, el precio realmente pagado por pagar, cuando éstas se vendan para su exportación al país de importación. Hemos visto que la terminología del país de exportación al país de importación refiere que es donde llega la mercancía para aplicar su primer hecho como reconocimiento de importación, ¿no? Donde se introduce el territorio aduanero. La decisión 571 que te mencioné, capítulo 3, donde habla de gastos de entrega, en su artículo 7 señala, es el lugar de introducción al territorio aduanero de la comunidad andina.
Ahora, el Perú se subdivide geográficamente en departamentos, políticamente en regiones. Y cuando hablamos de climas, creo que climas o geografía, digamos que es costa, sierra y selva. Pero aduaneramente, la valoración identifica un territorio o país, en el caso de Perú, por ejemplo, con que haya zonas primarias, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centro de control, zonas francas, Tumbes, Hilo, Puno, Moquegua, y estas zonas secundarias, tu casa, el local, un mercado, etcétera. Y dice acá que es aquel en el que la mercancía debe ser sometida por primera vez a una formalidad aduanera. Una formalidad aduanera es el término que se utiliza para determinar sobre ti que, por ejemplo, no has cumplido con algo. Ese algo es la parte documentaria. Recuerda siempre, la formalidad aduanera en un texto legal emitido de la aduana para usted es que te falta documentación que pueda señalar fehacientemente y contundentemente la descripción de tu mercancía u operación, que no se entiende. Y además dice, referidas estas a la recepción y control de los documentos, tanto del transporte en el momento del arribo, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Ahora nos vamos a ir al PDF y nos vamos a quedar en la página 2, artículo 1, numeral 1, literal 1, 2 y 3, ¿no? Son los elementos que ya habíamos mencionado anteriormente, si lo recuerdas. Habíamos mencionado que no debe existir restricción a la cesión o utilización de la mercancía, con excepción de los literales siguientes, A, B y C. Yo lo tengo en la diapositiva como A, B y C. Tú lo tienes el enunciado de una manera distinta en el artículo del texto, como 1A, 2A y 3A. Dice, por ejemplo, que la excepción de restricción a una cesión o utilización existe cuando la ley determine que una mercancía importada en un país, en el caso Perú, tenga que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, según el sector competente. Traes smartphone, pues MTC, ¿no? Traes refrigeradoras Otto, que es del Ministerio de la Producción. Traes juguetes Digesa. Entonces, en relación a ello, se cumple esto que dice imponga o exija la ley o las autoridades del país de importación. La aduana permite el ingreso, carga y descarga de la mercancía, salida, pero usa de los ministerios vinculados con sus entidades al comercio para que emitan pronunciamiento sobre las mercancías que están ingresando al Perú. ¿Cuándo se impone o un bien queda restringido? Por ejemplo, como el día de hoy, ¿no? En el paso del control de Tumbes, de Ecuador para Tumbes, en el puesto de control Huaquillas, por ejemplo, una ciudadana ecuatoriana ingresa al Perú con cargamento de armas, ¿no? Armas, una ciudadana ecuatoriana con otra ecuatoriana y otros más que hacían pasos ilegales de ingreso al Perú, portaban 2 cajas como las que hay en 2 cajas como si fueran encomiendas, y en este paso ilegal que hacen por las fronteras, entonces pretendían ingresar armas, ¿no? Bueno, la policía, el ejército, el control de aduanas intervienen porque este elemento es una mercancía. ¿De qué orden? Ilegal. ¿Por qué se presenta a la policía y el ejército? Porque eso es armamento, es arma, ¿no? Son varetas, pistolas, entonces municiones. Entonces supone que está bien con el ingreso de una persona de manera ilegal, pero los ilegales ingresan armas. Entonces hay una situación distinta. Las armas, por ejemplo, son adquiridas por cualquier ciudadano que cumpla las expectativas de la SUCAMET. Tú puedes comprarte un arma, sí, pero primero quieres importarla, no te gustan las de acá, quieres una mejor, ya, impórtala. Pero el Estado a través de la SUCAMET determina qué armas son de uso civil y qué armas de tipo de uso civil no están permitidos en el Perú. Armas de guerra tipo Rambo no puedes, porque esto no es Estados Unidos, Dallas u otro lugar donde te puedes comprar lo que sea para aplicarlo donde quieras. Pero en realidad en el Perú hay un control debido a que tenemos una situación de narcotráfico y delincuencia muy alto. Entonces, esto que sucedió el día de hoy en el control del paso, de esta manera ilegal, entonces supone que acá se aplica el tema de mercancías que no ingresarán, o sea, mercancías prohibidas con estatus legal que intervienen en entidades y competencias. Otro punto,
Limiten el territorio geográfico donde pueden revenderse las mercancías. Bien, este punto está más asociado a los términos de entrega. En realidad, cuando una persona compra una mercancía, supone que en la negociación ha establecido un acuerdo de responsabilidad comprador-vendedor para que la mercancía le sea entregada en un punto determinado convenido, ya sea porque él lo recoja su operador de comercio o el vendedor te lo envíe a manera de delivery en tu puerta de tu casa la mercancía que has adquirido. Entonces, esto supone que hay mercancías que no pueden cumplir su proceso de ingreso o no pueden cumplirse porque están en un lugar donde geográficamente hace imposible determinar el cumplimiento del Incoterm. Por ejemplo, un delivery de Duty Pay de DP en Incoterm no puede aplicarse a una persona que vive en un caserío. No podría, porque los caseríos son pequeñas casas y viviendas alejadas del pueblo, o la ciudad del pueblo, porque de la ciudad vas al pueblo y del pueblo vas al caserío, donde no existe un parámetro donde se pueda controlar, no hay una estación de un representante o operador de comercio que lo pueda entregar. Entonces dice que la normativa impide, se impide por la limitación geográfica el cumplimiento, por lo cual el Incoterm aplicable sería el más próximo a donde el territorio aduanero lo permite. Y en el punto número C, no afecten sustancialmente al valor de las mercancías. Hay importaciones que se realizan a través de SERPOS. Hay gente que trae buena cantidad de cosas por un valor que no supera los $1,000 americanos o los $2,000 americanos. Y en realidad supone que puede ser esto un atentado a la economía o a la industria. En realidad, las pequeñas importaciones en el estado de compras de regímenes especiales, si estas no atentan contra el mercado al cual supone que existe o su valor no tiene trascendencia en el mercado, entonces las mercancías son aceptadas. Por eso es que ves pequeñas importaciones que se realizan a través del SERPOS, como por ejemplo auriculares, por ejemplo cargadores, ¿no? Memorias, etcétera. Pero en algunos casos, los importadores de esta naturaleza deben tener en cuenta que la aduana, a pesar de que puede haber un ingreso de cantidad relevante de mercancías, aunque sustancialmente el valor no afecte al mercado o a la parte tributaria, en realidad lo que sí aplica la valoración es determinar si lo que está comprando supone una marca, deba ser restringida o detenida en su ingreso. Y esto es lo que no suponen los importadores cuando, por ejemplo, compran sus mercancías en el mercado, ingresan a través del SERPOS o de los courieres en el Perú. Bien, coméntame hasta acá si vas entendiendo la explicación y paso a la siguiente diapositiva. Bien, mi Mónica. Muy bien, el link, Carlos, ¿está bien? Aide, bien, Joaquín. Bien, Renzo. Bien, esta es una de las primeras condiciones en el que se examina a la factura comercial cuando ingresa. Que cumpla la primera disposición de este artículo primero, literal A, bajo las 3 condiciones citadas. Luego hay que someterlas a la siguiente parte del artículo primero, 1, literal B, según estoy leyendo, o recuerdo en el texto que te he dado de la OMC. El siguiente punto importante sería que la venta o el precio no dependa de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a una mercancía a valorar. Bien, comparémoslo esto históricamente de algo que ocurrió en el Perú. En un tiempo en el Perú hubo una crisis de una hiperinflación producida por un gobierno en el cual había un debacle económico terrible, en el cual la mayoría de los expendios comerciales que habían te vendían algo a cambio de que compres algo que ellos no vendían. Por ejemplo, ¿no? ¿Quieres arroz? Está bien, compra arroz, pero sale con canela, pues. Sí, pero yo no quiero canela, pues no hay arroz si no compras canela, ¿no? Y sucedió acá en el Perú, hubo una hiperinflación galopante en el cual las personas de los centros de abastos empezaron a aplicar una condición a la venta.
En el mercado internacional también aplica, sí, muchas veces. ¿Y la aduana cómo lo detecta? Lo detecta a través de ese enunciado que te dije del tipo de RUC y actividad económica que tienes en la importación o exportación. Porque el valor de la mercancía, en este caso, dado a que te imponen otro producto para comprar, no se puede determinar el valor para llegar al precio de ella. Entonces, por tanto, supone que esta situación no puede ser aceptada. Letra C o numeral 3 aquí en la diapositiva. Que no revierta ni directamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier sesión o utilización ulterior de la mercancía por el comprador, a menos que pueda efectuarse debido al ajuste de conformidad con el artículo 8º. Bien, en el artículo 8º suponíamos que hay situaciones donde decía, en esta última parte también el enunciado igual, donde hay situaciones en las que la mercancía se puede revertir. ¿Te acuerdas? La consignación, el leasing, el préstamo, el arrendamiento. Yo supongo que represento a alguien, ofrezco a alguien algo y la mercancía una vez que se consolida su venta, se permite, entonces lo que no he podido yo representar, vender, distribuir, comercializar, puede ser devuelto. Otro caso es la aplicación de mercancías que compramos y en estado de su mal uso o deficiencia al aplicárselo, entonces son devueltas por las garantías que tienen los productos. A esto se refiere lo dispuesto del artículo 8º en las prestaciones de bienes y servicios. Y finalmente el numeral 4º en esta diapositiva, pero es la letra D en su anexo de PDF, que no exista vinculación entre el comprador y el vendedor o que en caso de existirla el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto por el párrafo segundo. Ya, acá anota, artículo 15, numeral 4º, ya, vamos al PDF para trabajar con el artículo 15º, numeral 4º, para entender esta parte de la explicación. Avísame cuando tengas el PDF en la mano para poder empezar a explicar esta parte, ya que creo que no le he colocado en la diapositiva. A ver, déjame ver si la tengo en la diapositiva para poderle explicar esa parte. Y dime cómo se llama el artículo 15º, numeral 4º, ¿ya? No sé si lo tengo colocado. La interpretación. Ah, no, tengo un problema de valor, ya. Ok, bien. Coméntame si lo tienes a la mano para empezar a explicar este numeral 4º de del PPT de acá. Artículo 15º, numeral 4º. La página es la página 8, ¿ya? Tengo el PDF también a la mano. Página 8, numeral 4º. Ya, muy bien. Voy a comentarles un caso que me sucedió en la ciudad de Lima. Específicamente, no sé si conoces el cruce de la avenida Abancay con la avenida Grau. No sé si alguien conoce ese cruce. Allá hay un centro comercial en una esquina y un puentecito que cruza por debajo de un corte de socavón que han hecho de vía expresa tipo pequeña, ¿no? No sé si lo conocen, esa esquina de la avenida. Es el cruce de la avenida Grau con la avenida Bancay. En ese cruce de las avenidas, en uno de los lados, existen muchas grandes galerías asociadas en la avenida Grau. Son muy populares porque venden todo tipo de mercancías. Son galerías o emporios comerciales de importadores, algunos productores. Y del frente de esas galerías hay un mercado grande de suministro de coches, skateboard, ¿no? Patinetas y esas cosas, ¿no? Bicicletas, para adolescentes y menores de edad, etcétera, ¿no?
donde lo que impera ahí esencialmente es que ahí no existe el pago a cuotas o tarjetas de tipo de supermercados. No existe, solamente existe el denominado pago al contado. ¿Dónde nace el problema? El problema nace como consecuencia de que se realizó un despacho de una mercancía, de un coche de bebé, de una marca muy conocida como la Infanti. La marca Infanti es muy conocida, de repente a quien le compra cosas por la marca, esta empresa produce coches para bebés, coches. Y sucede que este coche había sido adquirido en una importación a alguien que corresponde en el cual su local se encuentra en ese cruce de avenida, allá. Pero casualmente también se ofrecía este producto en una tienda de departamento. Se ofrecía. Entonces, aquí la pregunta era, ¿por qué el coche de la avenida Grau a la tienda de departamento, el coche de la avenida Grau costaba 500 y el coche de la tienda por departamento costaba 2.000? Entonces, suponiendo que esto era un ingreso no indebido porque pagó tributos, no es contrabando, porque pagó tributos, aunque contrabando hay también en la situación en la que pagando un tributo, escondes, camuflas otras cosas, entonces también eso es contrabando. Entonces se suponía que esta empresa estaba afectando a la otra por una competencia en el producto haciendo una mala imagen de la marca. Supuestamente la tienda de departamento tenía la exclusividad de la marca, tenía supuestamente, en el cual denuncia pues que estas mercancías a su ingreso deben ser retenidas y como tanto deberían ser ajustadas. Porque él basaba que tenía su vinculación directa por contrato con esta empresa y que por tanto él era el representante. En realidad, la empresa Infanti había determinado que no tenía representante directo en el Perú, porque todavía no existía su marca o tienda. Y en este tiempo entonces se hace un análisis para determinarlo. Y para entender las vinculaciones, para entender este caso, se tiene que tomar en cuenta las disposiciones que existen en el artículo cuarto el numeral cuarto del artículo 15. Por ejemplo, letra A, si una de ellas ocupa cargo de responsabilidad o dirección en una empresa de la otra. En este caso no. ¿Sí? No puede ocurrir esto. Si están legalmente reconocidas como sociedades en negocios, este puede ser el punto esencial de la querella. Si están legalmente reconocidos como asociados en negocios. Letra C, si están en relación empleador y empleado. Hay veces pasa esto, en relación con la vinculación, y la persona que trabaja para determinada empresa recibe pues el beneficio mayor a la persona que no está asociada con ella. Letra D, si una tiene directa o indirectamente la propiedad, el control y la posesión del 5% o más de acciones o títulos en circulación y con derecho a voto en ambas partes. Letra E, si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. Letra F, si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona. La G, si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, se refiere a empresa también. O si son de una misma familia. Entonces, la aduana, en vinculación a esto, determina que estas situaciones de vinculación que se dan y se identifican deben de alguna manera no afectar el precio de las mercancías a importar. Si lo hubiere, por alguna de las causales de la A hasta la H, en que se menciona en este artículo 15, entonces serían materias de ser valoradas las mercancías, no rechazadas, sino valoradas en realidad, ¿ya? Para que pueda determinarse entonces el precio realmente pagado por pagar. ¿Ya? Estas son las situaciones del artículo 15, numeral cuarto, aplicable a estas 4 condiciones del artículo primero. Entonces podemos decir que cuando miramos el PRPP, factura comercial, debemos tomar en cuenta entonces también el artículo 15, numeral cuarto, para entender la transacción efectiva del bien importado. Coméntame si has entendido hasta aquí para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, Renzo, los demás coméntenme. Vamos ahora a ver la nota interpretativa
de lo que supone que es un precio realmente pagado por pagar. Estas definiciones salen directamente de la OMC, no son mi interpretación, sino son las de la OMC. Y voy a leer, pero voy a suponer algunos casos también para que me puedas entender cómo se aplica. Ahora vamos a pasar al PRPP, que se menciona como subelemento de que el valor en aduanas es equivalente a un valor de transacción y que por tanto supone un precio realmente pago por pagar. ¿Qué dice la OMC en sus textos de aclaración o definición sobre este tema? En las notas interpretativas del anexo 1 de su nota al artículo primero, que acabo de mencionar y leer, dice: el PRPP es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador o vendedor. Haya hecho, ¿te acuerdas? Pago al contado. Vaya a ser pago a la mitad del precio, que es decir, pago el 70% y el 30% cuando llega cancelo. Eso son los pagos, son los diferidos. Luego, o en beneficio de este. Dicho pago no tiene que tomar necesariamente la forma de una transferencia de dinero. Acuérdate que hablábamos de los trueques. El pago se puede efectuar por medio de cartas de crédito o instrumentos negociables, ¿te acuerdas? Se puede efectuar por medio de otras cosas, sí, carta documentaria, carta de crédito, etcétera, ¿no? En todo caso, también, cuando no hay dinero de por medio, acuérdate que se paga por código QR. Aquí en el Perú ya es una moda la aplicación del código QR, y en Europa, en China, ya mucho más hace años que se dan estos tipos de pagos, ¿no? En muchos de los distritos se paga de esta manera. Nadie lleva dinero todavía en su smartphone, y parece irónico, en Hong Kong, por ejemplo, cuando un mendigo pide plata, aunque no es permitible este tipo de actividad, lo que hace uno a través del banco que controla las finanzas del mercado minoritario de AliExpress y el pago base de esta empresa Ali, entonces le pagas por código QR, le das un pago a través del código QR. Por ejemplo, en la materia aduanera dice acá que el pago puede hacerse de manera directa o indirecta. Un ejemplo que pone acá en la propuesta es que el pago indirecto sería la cancelación por el comprador, ya sea en su totalidad o una parte de una deuda a cargo del vendedor. Eso supone los elementos que tiene el PRPP. Ahora vamos a mencionar la fórmula, ¿ya? La fórmula. ¿Existe una fórmula para entender el PRPP? Sí, existe una fórmula y sería la siguiente. Ya, coméntame si ves la diapositiva y vamos a centrarnos en la explicación del PRPP bajo la fórmula del pago directo e indirecto. Porque el ajuste ya lo hemos visto, los artículos que suman y los artículos que restan del artículo octavo. ¿Sí, Mónica? Muy bien, los demás comenten. Muy bien. Ya, yo les comento algo personal. No sé si le ha pasado a usted que cuando tiene algo, compra algo, a ese algo le falta algo más. Ya. Y en realidad, aunque busques el algo más, todos no tienen lo que tú realmente quieres. Tienen una parte de aquello que realmente quieres, ¿no? No sé si te ha pasado al comprar un smartphone, un adaptador, un ordenador, de repente un utensilio doméstico, ¿no? De repente una fragancia, ¿no? Un servicio, ¿no? Falta algo, ¿no? Hasta incluso comprando un servicio de antivirus, ¿no? Este bueno, pero este también, pero me gustaría que este del otro antivirus, ¿no? Este no lo tenga este antivirus Kaspersky y así mejoramos la cosa, ¿no? Entonces, en estas situaciones, ¿es posible cambiar esto? Sí, es posible en cuanto a los productos. Por ejemplo, yo les comentaba, siempre que en la mayoría de los casos me gusta mandar a hacer mis cosas. Por ejemplo, mi smartphone. Me gustan los Nokia, me gustan la marca Motorola, ¿no? Y algunos equipos, algo que tengan adicional. Entonces, allá en China le dije a un proveedor si podría fabricármelo, pues, ¿no? Fabrícame un smartphone con estas condiciones. Necesito un smartphone de esta talla, 7 medida, pantalla, ¿no? Y esta pantalla molde, ¿no? Que ángulo por ángulo donde lo mires, no se distorsiona la imagen.
Me permite verlo en cualquier ángulo, sin ningún problema, con claridad. No hay brillo, ¿no? Que sea superior en pantalla, y todos los elementos que yo necesito para el trabajo. Y me dijo, ya, está bien, Daniel, me dijo, lo fabricamos. En ese momento, en el que pacta conmigo la negociación de hacerlo, estaría yo en un pago directo, porque suponía que yo pagaría de un solo golpe al cash a él que puede producirlo. Pago directo. O sea, me daría una sola factura comercial. Pero resulta que él me dice, ¿sabes qué, Daniel? Algunas cosas que pides no los tengo. Si lo deseas, tienes que solicitarlo a tal proveedor que yo conozco, al cual tienes que pagarle y él enviármelo. Ah, está bien, no pasa nada. Pago allá, pues, ¿no? Necesito un lente mayor, ¿no? Necesito un mejor procesador, ya no quiero 5 GHz, quiero 25 GHz de velocidad en mi procesador, ¿no? Quiero que ya no sea octa-core ni deca-core, quiero tener más núcleos para poder trabajar, ¿no? Y mi lentes autofocus ya no sea 3, sino sea 6, 7, ¿no? De preferencia, ¿no? Y aumentamos los píxeles y el zoom para tener una mejor resolución de cámara, le digo. Y quiero pago NFC. Yo en China he pagado aquí, en Europa estoy pagando aquí, en Brasil he pagado sin pago sin contacto y en Perú ya sé que ya va a llegar porque mi Masur está. Necesito que toda mi cuenta esté acá, ¿no? Con protección huella dactilar, biométrico, todo lo necesario. Ya se construyó. Pero uno de los elementos que yo quería tecnológico para colocarle al aparato era pues una tecnología que me permite hacer otras cosas particulares que yo tengo en la administración. Entonces me dijo, ¿sabes qué? El problema es que estas situaciones yo no la puedo hacer porque yo le debo a él plata, a este proveedor, para que me envíe esta parte de piezas de tu smartphone, ¿no? Yo quería que tenga exclusivamente la fusión de línea de Google, para que no importa con qué sistema, porque en el Perú es un problema las redes, no importa que sea Movistar, Vitel, Enel, lo que sea, la red de internet se cae en muchos de los lugares, en las laptops, en los ordenadores, en los smartphones. El problema son las antenas, ¿no? Monopólicas que tiene Telefónica. Yo quería algo especial para este tema. Entonces le digo, ya, está bien. Pero Daniel me dice, ese proveedor yo le debo. Si tú pagas la deuda a él, cancelas la deuda que yo le debo, entonces da por hecho que ese producto lo adquiero yo y ahí queda cancelado. Ah, perfecto, ya está. Pago indirecto. En realidad tuve pagos directos y pagos indirectos para la fabricación de un producto. Cuando uno presenta aduana, cuando uno hace estas cosas, juega con las cosas, construyéndoselas, ya sea las ropas incluso, los coreanos producen mejor ropa, mejor modelos, diseños que los chinos, en realidad. Y entonces tú mandas a fabricarlo, la factura que vas a presentar en aduana es la que has pagado directamente a esta empresa, pago directo. Y no se van a ver reflejados los pagos indirectos, como lo que yo hice con el smartphone. Pero que cuando llegan a aduanas y llega alguien así como yo y me dice, mira, este smartphone, muy bien, este smartphone ya no tiene marca, pero tiene la fusión de marcas. Entonces, por tanto, no creo que este es el precio reflejado en la factura comercial como pago directo. Necesito entender por qué este elemento cuesta así, porque cuando uno mire en el sistema y busca este aparato, no aparece. Entonces tú dices, uy, joder, ¿y ahora qué hacemos? Ya, explícamelo, porque dice el texto del valor MC que se deben efectuar consultas entre importador y administración de aduanas para entender la complejidad de la compra-venta. Entonces, ¿qué tiene que hacer el importador que ha hecho cosas como esta? Mostrar como prueba de evidencia que los elementos que hoy tiene son consecuencias de los pagos indirectos y presentan la factura. Lo que está sustentando realmente es el valor, para entender por qué hubo esto, porque aquí no hay descuentos, no supone descuentos, es diferente. Aquí el sustento no es de esa índole, supone un elemento de transformación, un proceso productivo, con lo cual se debe sustentar con la factura comercial. Ya luego de eso, cuando tienes pago directo, indirecto, mostrado por el importador, el pago indirecto no se queda con uno, sino se asienta lo del pago directo entendiendo cómo fue, entonces empieza el proceso del ajuste del artículo 8, ¿no? Si hubo comisiones, envases, embalajes, ¿te acuerdas, no? Cánones de licencias, revertir al comprador y vendedor parte de la reventa, prestaciones y servicios. Y acá sí se mezcla algo de prestaciones, pero estas prestaciones se han vinculado con los pagos indirectos. Entonces, ¿cómo sería la fórmula en realidad cuando se nos presenten aduanas estas situaciones de personas particulares? Por ejemplo, yo he tenido casos de personas que mandan a hacer sus propias refrigeradoras. Ven una acá en el Perú, ven en otro lugar y dicen, yo quiero esta, ¿no? Mejor, para mí este tipo, y lo mandan a hacer. Entonces, la fórmula
es la siguiente. Teniendo en cuenta este análisis de las situaciones, sería la fórmula de la aplicación del primer método la siguiente. Un valor de transacción es igual a un precio realmente de pago por pagar, determinando los ajustes del artículo 8, siempre y cuando no concurras en las situaciones del artículo, de las condiciones del artículo 1, las 4 condiciones. Ya, coméntame si has entendido la explicación para pasar a la siguiente diapositiva. Y seguir explicando este tema, ¿no? O si no lo has entendido, voy a hacer un enunciado con la DUA también. Coméntame si lo has entendido la explicación. Muy bien, Renzo, ¿los demás? Recuerda siempre que no hay nada que se pueda valorar. En realidad todo se puede valorar. Lo único que tiene que hacer el especialista y usted es tener claridad de las transacciones que haya hecho. Si usted no tiene los elementos de prueba, en verdad le va a ir muy mal. Tiene que tener los elementos de justificación por la cual el precio y el valor son observables por la aduana. Siempre tome en cuenta ese dato. Bien, ahora pasemos. Y todo esto no se refleja, se refleja específicamente en el formato B, DUA, B, casilla octava, que usted tiene. Por eso siempre menciono la casilla octava. Todo lo mencionado está en la factura escrita, pero debe estar suscrita, manifestada para enviarla a la aduana en el casillo 8 de la DUA formato B. Ahí ves, es la captura de pantalla de la DUA que usted tiene. Si yo pagué por la factura, por la fabricación del smartphone, por ejemplo, ya $1,000, ya $1,000 van ahí. Si hubo pagos indirectos por la construcción de los elementos que necesitaba y se supone que he gastado otros $1,000, pongo los $1,000 más en la casilla 8.11. Pagos indirectos es la casilla pagos 81.1, valor neto del pago de mi factura, presentada. Pagos indirectos 812. Descuentos retroactivos, no tuve inconvenientes en esto. ¿Hubo descuentos, ofertas? Sí, de repente la pieza que compré, ojo, no pierda de vista esto. Si en los pagos indirectos, la adquisición de una parte o pieza para la construcción de algo que tenemos y está dado, entonces tienes que colocarlo en la 814, el elemento del descuento que se manifestó, ya sea en el pago neto o en el pago indirecto. Ahora, el gasto de transporte, manipulación y entrega en el exterior hacia el lugar de embarque supone un término de entrega. Quiere decir, Daniel, lo compraste en Sword, lo compraste en Free Carrier, en términos de entrega, lo compraste en términos FOB, en términos CIF, ¿en qué término adquiriste el bien para la aplicación? Y la casilla 811, después lo voy a explicar porque es un tema más grande en lo que dan otros elementos. Lo que debemos mezclar es la parte operativa del transportista, la del operador, importador y la del vendedor para entender algunas adiciones. Estas son las adiciones. Ya esos elementos se colocan en su base de valor declarado. Si hubiere comisiones, se coloca la comisión, ya recuerda, la de venta y corretaje, no la de compra. Si protegí la mercancía para que no se dañe con un envase diferente al primario con el que envían, se coloca ahí. Si mandé a fabricar una caja especial para el transporte y acondicionamiento, envases y embalajes colocado aquí más la factura de ese elemento producido por el tipo de material y acondicionamiento. En el caso de pago indirecto por la producción de esta mercancía que les comento, en cambio acá se dice que uno ofrece, ¿no? Ofrece material, componente, pieza, análogo incorporado. Se cumplió esta disposición de la 8231 para la disposición de la casilla 812, sí, porque tenías un aparato elemento en otro lugar y tenías que enviarlo. Se coloca su valor, porque todo acá se colocan los valores de todos los sucesos que hayamos tenido. Cualquier elemento que compres mercancía a importar en el Perú, debes cuidar la casilla 824, un elemento que bastante descuida la mayoría de los importadores en el momento de declarar. Todos compran, pero no se dan cuenta que en realidad todas las mercancías están obligadas a ser declaradas bajo sus nombres comerciales o técnicos, declarar el modelo y declarar la marca.
omites la marca se parece, se tiene que determinar si es una marca copia, falsificación, o es un elemento alternativo, parecido, sucedáneo, etc. Y si tengo representación de algo, alguien, de un producto, casilla 825. Ese sería, pues en realidad, las disposiciones de las casillas en donde colocaríamos nuestros valores. ¿Se das cuenta? La palabra precio desaparece. Desaparece, se va. Por eso que tienes que tener en cuenta que los Incoterm hablan de precio, no de valores. Los Incoterm se quedan en la casilla 811. Sus prestaciones y servicios no son mencionados. Por lo tanto, no hay que confundir la terminología de los Incoterm con la desagregación de valores que forman parte del tributo con la valoración aduanera. Esa sería una gran diferencia. Vamos al elemento de pago directo e indirecto como una conclusión y te comento otro caso que tuve. Dos elementos para entender los pagos indirectos. Coméntame si ves las diapositivas, ¿sí? Porque veo que están entrando y saliendo con el problema de tu internet. Como también me ha sucedido algunas veces, dependiendo de la locación donde me encuentre. ¿Sí? Coméntame, ¿ves esta diapositiva? Para explicar ahora el pago indirecto. Vamos a explicar esto de la casilla 812, ¿ya? Casilla 812. Aquí en la diapositiva me olvidé colocarle o que le coloquen la casilla 812 para saber dónde estamos. ¿Qué situaciones conlleva un pago indirecto según la OMC? Solamente dos situaciones en concreto. Un precio realmente pagado por pagar está disminuido debido a una deuda del vendedor con respecto al comprador. Y la otra, la cancelación por el comprador de una deuda contraída del vendedor con respecto a un tercero. Fue el caso que apliqué. En el caso primero, disminuido el valor a una deuda del vendedor con respecto al comprador, no sé cómo se resuelve aquí, pero en el comercio internacional supone algo, ¿no? Supongamos que vamos a comprar algo en una página web, cualquiera que sea. Ya, compramos. No hemos percatado el stop, aunque generalmente es muy importante ver el stop. Entonces golpeamos la canasta, pagamos la canasta, PayPal u otra forma de método de pagos utilizada, pagamos. Esperamos al tiempo ver en el seguimiento que la mercancía ya está en tránsito. Sin embargo, vemos que la mercancía no está en tránsito. Llega el tiempo, bueno, suponemos que de repente el rastreo falla, ¿no? El operador no transmitió la información de rastreo. Por eso, esperamos el tiempo que llegue la mercancía. La mercancía no llegó. ¿Qué pasa? ¿Incumplimiento o no? Eso es importante determinar para ver si es un incumplimiento. ¿Cuál es el problema? Que el vendedor debe comunicar al importador que el elemento no se encuentra ya en stock. El pago llegó después que se agotó todas las mercancías. Y eso ha pasado justamente, me tocó ver el tema del día chino soltero, cuando las personas envían su dinero a esta forma donde todos golpean, cliclean, pagando transacciones. La transacción que llega es la transacción que recibe el producto, la transacción que llega después de un producto ya agotado, no hay pues, ¿no? Llegó tarde. Es como la cola del pan. En una cola hay 20 personas y ves que hay pan del que te gusta, hay la probabilidad de que los 20 o los 19 que te preceden a ti quieran ese pan. Por lo cual tú, número 20, no llegarás a obtenerlo. Llegas con el dinero en la panadería, por decirlo, a pagar por el pan, pero ese tipo de pan ya no hay. En esta situación, muchos vendedores han optado por retener el dinero y canjearlo por otro producto similar o parecido. Otros, sin embargo, lo convierten en un bono de descuento de un determinado porcentaje para la mercancía siguiente. Algunos aceptan, otros aceptan la devolución del dinero. Cualquiera que sea, en ese momento de circunstancias, el vendedor se ve con un dinero que no le corresponde a un producto que no ha podido transferir, porque el primer elemento de la venta que supone la transferencia de la propiedad. Entonces, tiene el dinero, pero no tiene la propiedad para transferir. Entonces, este elemento a veces no supone en el comercio un fraude, ni tampoco supone una forma desleal, sino que la comercialización no fue efectiva por el tiempo, con lo cual él tiene opciones de conversión de tu mercancía. Eso es importante que lo connotes, pero tienes que primero hablarlo con el proveedor vendedor para no llegar a esta situación que en verdad a veces
demora demasiado. Coméntame si has entendido la explicación para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, Renzo, ¿lo demás? ¿Sí, Corina? ¿Todo claro, Joaquín? Ya. Vayamos a las definiciones del valor en aduanas bajo la forma del pago directo e indirecto. Un pago directo siempre constituye un giro o pago directo al vendedor de la mercancía y por lo tanto su cuantía se ve reflejada en la factura comercial invoice, emitida por el mismo vendedor. Constituye siempre el punto de partida para el cálculo aritmético de eso que has aprendido en tributación, para hallar la base del pago y los tributos y con ello el valor en aduanas. Un pago, sin embargo, indirecto, no están reflejadas en la factura comercial expedidas por el vendedor de la mercancía, dado a que no son recibidos directamente por el vendedor mismo. Puede constituir un pago que el comprador efectúa a un tercero en beneficio del vendedor como condición siempre de las ventas. Siempre es un elemento para tomar en cuenta. En definitiva, podríamos decir que el PRPP es el pago total que por las mercancías importadas hayas hecho o vayas a hacer. Siempre toma en cuenta el método y forma de pago. En el Perú, en el año 2019, en abril, se determinó obligatoriamente datar la información del método de pago para la aduana SUNAT a partir del monto de los $2,000 americanos hacia arriba. Deben ser estos declarados. ¿Cuál fue el método y forma de pago? Habitualmente los agentes de aduana, algunos te piden el voucher. Cuando se refiere a una transferencia por el pago a través de PayPal, por ejemplo, que emite una factura comercial tipo electrónica, no hay ningún inconveniente porque se ve reflejado que esta entidad, recogiéndola de tu cuenta de banco asociada en el Perú, el banco rojo, el banco verde, ¿no? El banco blanco, ¿no? Son asociados a ellos. Entonces, cogen el dinero y páganlo por ti, dándote la confianza de que paga una empresa, ¿no? Entonces, esto se lo das a él como prueba de copia. Pero tienes que tener cuidado, en el Perú digo eso sí, con mucho cuidado, en el tema que tú lo pagues a través de tu propia cuenta de pago, o sea, del banco. Algunos, yo, por ejemplo, me tocó caso ver en una agencia aduana que recibo el voucher de pago y en algunos vouchers existe la probabilidad del saldo disponible y del saldo contable. No sé si le ha pasado a usted que mira eso. Entonces, como parte de la protección de la persona y la no infidencia de información que puede existir, es recomendable siempre decirle al importador, oye, solo muestra el pago, muestra el número de transacción, la hora, el banco, pero hay detalles que pueden poner en riesgo tu seguridad, porque entendiéndose en el Perú que cuando roban a personas que sacan dinero a los bancos, la información queda dentro del banco y la pregunta que uno se hace es cómo sale la información a una persona que retira dinero. Si se supone que hay un control policial particular de no celulares, no gafas, no lentes, no fumadoras, si el contacto directo es de la persona usuaria con la persona que retira el dinero. Te lo pongo así como caso, ¿no? Que yo comentaba siempre en la administración, que es un tema sensible en las agencias aduana, cuando los despachadores o cualquier persona autorizada realiza tipo de transacciones en nombre del importador. Y en el Perú este tipo de situaciones en la manera civil penal no son resueltos debidamente, ¿no? La justicia es un lado y la acción es otro lado, ¿no? Entonces conlleva una seguridad en la negociación. Punto número 2, pago en dinero o por medio de cartas de crédito. Bien, hay situaciones en las que usted no tiene plata, pues, ¿no? En realidad, y pide al banco que financie el preembarque o posembarque. Entonces existen instrumentos de negociación que tienen los bancos, ¿no? Carta de crédito, si es una compañía, pólizas de caución, etcétera, ¿no? Estos instrumentos también sirven como prueba del PRPP en el pago, ya sea para el pago adelantado, contado, diferido, preventas, etcétera. Pero también estos
son demostrables y deben estar dadas a la agente aduana para constituir la información que solicita la aduana a través de la unidad de inteligencia financiera. Pago de manera directa o indirecta. Bien, en este caso ya les dije el ejemplo que tuve. En el caso que también lo tengas, puede darse esto, ¿no? Eso se dio por una empresa en el Perú que también me acuerdo que fabrica cocinas. Su marca no es muy reconocida, creo todavía, pero sí fabrica cocinas y tuvo esta forma de aplicación de la casilla de prestación y servicio en el que tuvo que demostrar los pagos indirectos más los directos que son siempre los exigibles para poder llegar al valor en aduanas que se determina. Bien, coméntame hasta acá si has podido entender toda la explicación de este tema, hasta donde hemos llegado, porque ya faltaría solamente un poco, algunas preguntas, algunas cosas que me han dicho y que voy a empezar a responder. Algunas personas me han preguntado. Y recordarte, no olvides siempre esta parte, que me parece que la mayoría omite, y es la vinculación. El artículo primero, conjunción con el artículo octavo, pero el PRPP del artículo primero siempre está directamente visto bajo la lupa del artículo 15º, numeral 4. Te pongo en exposición en pantalla esto, que tienes que tenerlo siempre en cuenta. ¿Ya? Ya, coméntame hasta acá si todo está claro. Me quedan unos 3 minutos todavía como para poder seguir explicando algunos casos o elementos que considero necesarios. ¿Alguna duda? Joaquín, Carlos, Kevin, Renzo. Veo que algunos han salido. Nuevamente estoy admitiendo el reingreso, ¿no? Unos elementos que creo que se tiene en cuenta, que consulté a Zoom, es las actualizaciones. Tengan cuidado con las actualizaciones. En su página está muy claro emitir que de acuerdo al sistema operativo, a la banda de red y al equipo, las actualizaciones muchas veces no son compatibles con el equipo y hacen que tengas que estar saliendo una y otra vez, ¿no? Bien, Carlos. Lo demás, por favor, comenten si hemos podido comprender la explicación. Entonces, daré por concluido que ya hemos hecho el artículo octavo, hemos trabajado el artículo primero, estamos trabajando los elementos del artículo primero porque ya hemos terminado los del artículo octavo en las sesiones anteriores y queda solamente este tema por terminar ya el artículo primero. Lo que nos permitiría entonces pasar luego a hacer un caso práctico, la siguiente sesión de clase, porque ya no va a alcanzar el tiempo, en que tienes que tener una calculadora, ¿sí? Una calculadora para que me puedas responder a los cálculos, ¿ya? Vamos a empezar a analizar con el texto y con la calculadora algunos elementos importantes. Ya, para cerrar el tema, me quedan 2 minutitos, vamos a comentar una pregunta que me hicieron. Ya. Me hicieron una pregunta, me dice, ¿qué cuidados debo tener si mi proveedor, vendedor, está vinculado con mi empresa y está esto en función de la determinación del artículo 15º, numeral 4? ¿Qué pasa? ¿Por qué hago esta pregunta? En el caso que se tuvo que resolver de la empresa de retail contra el vendedor de la avenida Grau, ¿no? David y Goliat, le decimos de broma a ese caso, en realidad se debía tomar en cuenta si realmente tenía derecho de exigencia y de determinar que había relación de, en este caso, ¿no? En este caso, relación de negocios legalmente asociadas, ¿no? Y que esto le daba un derecho a él de imponer sobre el otro que estaba vendiendo un producto de imitación, ¿no? En realidad sucede que la empresa sí tenía un vínculo de negocios, porque eso se lo permite la ley, porque así lo pactaron ellos, pero en realidad la empresa, el comercio, el negocio, mejor dicho, de la Avenida Grau, no, pues. El de la Avenida Grau son esas personas que cuando tienen que tomar un curso, toman el curso, cuando tienen la probabilidad de que dicen, oye, va a haber viaje de negocios particulares, o eso, ¿no? Ven, conoce China con uno, te llevamos, te contactamos proveedores, se alistan, pues, ¿no? Este señor tomó maletas y se fue, pues, a China, ¿no? Y allá el problema es el idioma, bueno, allá el problema yo siempre digo en hebreo japanajá, que significa el dinero empieza a hablar, ¿no? Sobre el producto que ya conoces. Entonces este señor pues conoció la empresa, pues, ¿no? Tiene plata, ya ha dejado plata, en el sentido plata que para el negocio, y pues conoció la empresa, pues, y cerró el negocio allá. Con un intérprete se le dijo, se embarcó, se vio la mercancía, se declaró, pero lo que no tomó en cuenta el negociador de allá al cerrarlo,
para tener de acuerdo con uno, es que la valoración, si no había tomado en cuenta en el artículo 15º, numeral 4. Entonces, en este caso, cuando sucede esto y a última hora se plantea qué cuidado debo tener si mi proveedor vendedor está vinculado con mi empresa, uno de los elementos es que, que menciona también el reglamento de valoración aduanero peruano, es que hace mención a esto también en su artículo 4 de su reglamento, ¿no? Del reglamento de valoración en el Perú. Pero se tienen en cuenta dos situaciones: que la vinculación no haya influido en el precio realmente pagado por pagar. Ahora, si me dicen, Daniel, pero él vendía 2.000 y el señor vendía como 800 soles, hay una gran diferencia. Pero la pregunta es, ¿mismo modelo? ¿Misma logística utilizada? No, no se puede sojuzgar teniendo en cuenta que porque tienes dos productos iguales, uno es más caro que el otro. ¿O no te ha pasado que si compras en un distrito algo, ya la simple bebida de la gaseosa, el supermercado lo vende un precio, ¿estás de acuerdo? El vendedor de la calle otro precio, la bodega otro precio. Dime si todos los productos acaso tienen el mismo precio según el ámbito. No son iguales. Por tanto, siempre cuando confluye este caso, siempre decimos, la vinculación no ha influido en el PRPP. Segundo punto importante, el valor de la transacción se aproxima siempre mucho a un valor criterio. Quiere decir, en este valor criterio, la mercancía realmente no lleva mucha no se llevan, no hay demasiada lejanía, sino proximidad, lo que permite entender una casilla, que lo vamos a ver luego, que sería la casilla sexta y la casilla séptima, ¿ya? Del formato B de declaración, para entender en la siguiente clase la respuesta a la pregunta. Bien, yo me quedo hasta este día. Nos vemos ya el día viernes, que sería la parte para finalizar el método 1, artículo 1, y estaríamos ya próximos, pues acaso te recuerdo que el día 4, este módulo acaba, ¿ya? El módulo acaba el día 4. Recuerda que ya estamos día 22, estamos 24 y ya falta poco para la fecha del cierre de este módulo. Entonces tome en cuenta los tiempos, ¿ya? El viernes acabaremos con esto, haremos un ejercicio, trae una calculadora, tenga a la mano el texto al iniciar la sesión para poder entonces explicar los casos con los cuales vas a tener que trabajar en las evaluaciones, ¿ya? En la evaluación final. Bien, conmigo nos estamos viendo entonces hasta la siguiente sesión de clase, que sería el día viernes. Muchas gracias, Carlos Barbarán, Corina, Elín, Aide, Joaquín, Mónica, Piero y Renzo. Nos vemos hasta el día viernes. Entonces, para continuar con la sesión, recuerda lo que te he solicitado: tu texto y tu calculadora para empezar a desarrollar, y tu formato B, las clases, ¿ya? Muchas gracias, nos vemos hasta el día viernes con todos. Gracias a todos. Hasta el viernes, Mónica. Muchas gracias. Gracias, Elín. Gracias, Renzo. Nos vemos. Buen día para todos. Día viernes, no olvidar temprano para empezar a entender los casos.